Dicen que todos tenemos dos historias financieras, la que vivimos y la que podríamos vivir si decidiéramos cambiar la manera en que pensamos sobre el dinero. La primera está marcada por los miedos, las dudas, las creencias heredadas y las decisiones tomadas desde la escasez. La segunda nace cuando elegís dejar de ser víctima de tus circunstancias y empezás a escribir tu propio destino económico con conciencia y propósito. Durante años nos contaron historias sobre el dinero que parecían verdades absolutas. Nos dijeron que solo se consigue con sacrificio extremo, que el éxito financiero está reservado para unos pocos, o que la ambición es algo negativo. Y sin darnos cuenta, esas ideas se convirtieron en los ladrillos invisibles de nuestra identidad económica. Crecimos dentro de un sistema mental diseñado para mantenernos limitados, pensando que ganar dinero es difícil, que invertir es arriesgado, o que soñar con libertad financiera es una fantasía. Pero nada de eso es verdad. La realidad es que el dinero es neutral. No es bueno ni malo, simplemente amplifica lo que somos. Si vivís con miedo, el dinero te recordará ese miedo. Si vivís con abundancia interior, el dinero se convertirá en una herramienta que expande tus posibilidades. Reescribir tu historia financiera no significa negar tu pasado, significa comprenderlo y usarlo como base para una nueva versión de vos. Cada pensamiento que tenés sobre el dinero genera una emoción, y esa emoción te lleva a actuar de cierta manera. Así se crean tus resultados financieros. Si cada vez que pensás en dinero sentís ansiedad o culpa, inevitablemente tomarás decisiones desde esa energía. Pero si empezás a ver el dinero como un aliado, como una extensión de tu valor y tu capacidad de crear, tus decisiones se vuelven más conscientes, más estratégicas y más alineadas con la abundancia. Todo cambio comienza con una idea nueva. Y esa idea necesita repetirse hasta reemplazar la vieja programación mental. No alcanza con leer sobre finanzas o escuchar frases motivadoras. Tenés que vivir el cambio desde adentro. Cada día, cada elección, cada pensamiento cuenta. Porque la mente, igual que el cuerpo, se entrena. Si la alimentás con pensamientos de carencia, se debilita. Si la nutrís con visión, con propósito, con claridad, empieza a fortalecerse y a atraer nuevas oportunidades. Tu relación con el dinero revela mucho más de lo que crees. Muestra cómo te valorás, qué pensás que mereces y hasta qué tanto confías en tu futuro. Cuando alguien se sabotea financieramente, no lo hace por falta de inteligencia, sino por exceso de miedo. El miedo a perder, el miedo a no ser suficiente, el miedo a salir del lugar conocido. Y esos miedos, si no se enfrentan, se convierten en los verdaderos responsables de la escasez. Pénsalo, el dinero es una consecuencia, no una causa. No mejora tu vida por sí solo, solo amplifica lo que ya existe en vos. Si hay confusión, el dinero amplificará la confusión. Si hay claridad, amplificará la claridad. Por eso, el cambio financiero profundo no empieza con un aumento de ingresos, sino con una transformación interna. La abundancia exterior es el reflejo de la paz interior. Quizás hoy te sientas frustrado por tus resultados. Quizás trabajas mucho y ves poco progreso. O sentís que cada vez que das un paso adelante, algo te empuja hacia atrás. Pero te aseguro que no es casualidad, es un patrón. Y los patrones se pueden romper. Lo que necesitas no es suerte, sino conciencia. Porque cuando te volvés consciente de tus pensamientos, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, cambia todo. Muchos buscan soluciones rápidas, métodos milagrosos o inversiones que prometen libertad en poco tiempo. Pero lo cierto es que ningún método sirve si tu mentalidad no acompaña. No hay fórmula mágica que funcione para una mente que todavía opera desde la escasez. La riqueza es una consecuencia de la claridad, la educación y la disciplina emocional. Y todo eso comienza en un solo lugar, dentro tuyo. Reescribir tu historia financiera implica aceptar que durante años tomaste decisiones desde la inconsciencia, pero ahora tenés el poder de hacerlo distinto. No necesitas que alguien te dé permiso para prosperar, solo necesitas darte el permiso vos mismo. Porque la abundancia no se alcanza cuando el mundo cambia, se alcanza cuando vos cambiás tu manera de verlo. Este es el inicio del proceso. Un proceso donde el dinero deja de ser un tema incómodo y se convierte en una herramienta de expansión. Donde el pasado deja de definirte y el futuro empieza a construirse desde una nueva identidad. Todo comienza el día en que decidís reescribir lo que crees posible para vos.
Acá tenés la parte 2 del guión profesional reescrito, continuando el tono emocional, educativo y retentivo del inicio. Mantiene el enfoque psicológico y financiero, profundizando en cómo reprogramar la mente y construir una nueva relación con el dinero. Reescribir tu historia financiera es mucho más que aprender a manejar tus ingresos. Es un proceso de transformación interior que comienza cuando comprendes que tu realidad económica no es el resultado del azar, sino el reflejo directo de tus creencias más profundas. Si creciste escuchando que el dinero corrompe o que solo los afortunados pueden tener éxito, esas ideas se alojaron en tu subconsciente y hoy condicionan cada decisión que tomas, incluso sin darte cuenta. Tu mente es como un espejo, refleja lo que le mostrás constantemente. Si solo ve limitación, reflejará escasez. Pero si le mostrás posibilidades, comenzará a crear abundancia. Y la clave está en comprender que no basta con desear más dinero. Hay que convertirse en la persona que puede sostenerlo. Muchos piensan que ganar más resolverá todos sus problemas, pero la verdad es que sin educación emocional y financiera, incluso grandes ingresos pueden convertirse en grandes problemas. Lo vemos a diario. Personas que ganan bien, pero viven endeudadas, que invierten sin entender, que compran para llenar vacíos que el dinero no puede curar. Y es que no se trata de cuánto entra, sino de cómo pensás y actúas con lo que entra. Cada peso que manejas tiene una historia detrás. Si tu relación con el dinero está marcada por la culpa o el miedo, cada vez que lo ganes sentirás ansiedad por perderlo. Si lo asocias con poder o validación, lo gastarás para impresionar. Pero si lo ves como energía, como una herramienta para crear bienestar y libertad, entonces empezarás a tomar decisiones más sabias. Cambiar tu historia financiera requiere 3 pilares fundamentales: conciencia, educación y disciplina. La conciencia te permite reconocer los patrones que repetís. La educación te da las herramientas para actuar con inteligencia. Y la disciplina convierte ese conocimiento en resultados concretos. Sin estos 3 elementos, cualquier intento de cambio será temporal. Un ejemplo claro está en quienes comienzan a ahorrar sin un propósito. Guardan dinero por obligación, pero no saben para qué. Con el tiempo, esa falta de dirección los hace abandonar el hábito. En cambio, quien ahorra con un propósito, ya sea invertir, generar libertad o crear un fondo de seguridad, convierte el ahorro en un acto de poder personal. Lo hace con sentido, no con miedo. La mente humana necesita propósito. Si no tiene uno, se distrae, se sabotea, se pierde en la rutina. Por eso, para transformar tus finanzas, primero tenés que decidir quién querés ser en esta nueva historia. No se trata solo de querer más dinero, sino de convertirte en alguien que lo administra con conciencia, que lo multiplica con estrategia y lo usa con propósito. Una de las herramientas más poderosas para lograrlo es el autoconocimiento financiero. Observar tus emociones cada vez que hablas, gastas o pensás en dinero te revela tus creencias más ocultas. Si cada compra te genera culpa, quizás asocias el dinero con algo negativo. Si lo retenés por miedo a perderlo, tal vez crees que no podés volver a generarlo. Pero si aprendés a verlo como energía en movimiento, empezás a fluir con él. La abundancia no se manifiesta desde la rigidez, sino desde la confianza. Y confiar no significa ignorar la realidad, sino tener claridad y preparación. Las personas prósperas no son las que arriesgan sin pensar, sino las que estudian, planifican y deciden desde la calma. Porque entienden que el dinero no se domina con impulsos, sino con inteligencia emocional. Cada persona tiene una narrativa económica personal, un diálogo interno que guía sus decisiones. Algunos se repiten frases como "no puedo permitírmelo" o "eso no es para mí". Otros, en cambio, dicen "¿cómo puedo hacerlo posible?". Esa pequeña diferencia en la forma de pensar determina destinos completamente distintos. Cambiar tu diálogo interno es el primer paso para cambiar tu realidad externa. El dinero responde a la mentalidad con la que se lo maneja. Si lo tratás con miedo, se escapa. Si lo tratás con desprecio, se aleja. Pero si lo tratás con respeto, claridad y propósito, se multiplica. Por eso, el secreto no está en trabajar más horas, sino en trabajar con una mente más ordenada. Una mente desordenada genera decisiones impulsivas. Una mente enfocada crea estrategias. Y esa es la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Reescribir tu historia financiera no significa convertirte en alguien completamente distinto, sino recordar quién podrías ser si dejaras atrás las limitaciones aprendidas.
Significa reconocer que no estás condenado a repetir los errores del pasado, que siempre podés elegir otra versión de vos. Porque al final, lo que te separa de la abundancia no es la falta de oportunidades, sino la falta de una mentalidad preparada para reconocerlas cuando aparecen. Reescribir tu historia financiera no se trata solo de cambiar pensamientos, sino de crear un sistema que respalde esa nueva forma de pensar. El cambio real ocurre cuando tus hábitos empiezan a alinearse con tu propósito. No basta con decir quiero mejorar mis finanzas, tenés que demostrarlo con acciones diarias que reemplacen las viejas conductas que te mantenían estancado. Todo comienza con el autoconocimiento. Antes de decidir qué hacer con tu dinero, necesitas entender cómo te comportás frente a él. ¿Gastás por impulso? ¿Evitas hablar de finanzas porque te genera incomodidad? ¿Buscas validación a través de lo que compras? Cada respuesta revela algo sobre tu relación con el dinero, y entender esa relación es la base para transformarla. El dinero no tiene moral, simplemente amplifica quién sos. Si lo usas desde la inconsciencia, amplificará tus vacíos. Si lo usas con propósito, amplificará tu crecimiento. Por eso, cada persona debe construir una relación sana con el dinero, una donde haya respeto, claridad y objetivos definidos. Sin claridad, cualquier ingreso termina escurriéndose como agua entre las manos. Una técnica poderosa para comenzar este cambio es el registro consciente de tus movimientos financieros. No se trata solo de anotar gastos, sino de observar emociones. Anota cómo te sentís al gastar, al recibir o al invertir. Te sorprendería descubrir cuántas decisiones económicas están guiadas por la ansiedad, el miedo o la culpa. Y cuando logras ver eso con honestidad, empezás a recuperar el control. La libertad financiera no se construye con grandes saltos, sino con pequeños actos de coherencia. Cada vez que elegís ahorrar en lugar de gastar por impulso, estás reescribiendo tu historia. Cada vez que aprendes algo nuevo sobre inversión o manejo del dinero, estás rompiendo un patrón antiguo. Cada decisión consciente es una línea nueva en el libro de tu vida económica. La mayoría busca fórmulas mágicas o atajos, pero la verdadera transformación requiere paciencia. El progreso financiero es como una planta. Primero crece invisible, bajo la tierra. Solo con el tiempo, el trabajo y la constancia empieza a mostrarse. Pero mientras tanto, necesitas confiar en el proceso. Confiar en que el esfuerzo correcto siempre da fruto. También hay que entender que el dinero no soluciona los problemas emocionales. Hay quienes buscan llenar vacíos afectivos comprando cosas, o intentan sentirse valiosos acumulando bienes. Pero esa es una carrera que nunca termina. La abundancia real llega cuando el dinero deja de ser un fin y se convierte en un medio para algo más grande. Tu desarrollo personal, tu tranquilidad, tu libertad. Cada persona tiene un propósito financiero, aunque muchos nunca lo descubren. Algunos quieren seguridad, otros libertad, otros impacto. Cuando sabes por qué querés mejorar tus finanzas, tus decisiones ganan dirección. El dinero empieza a tener un sentido. Y cuando hay sentido, hay energía enfocada. Sin propósito, incluso el éxito financiero se vuelve vacío. Por eso, uno de los ejercicios más transformadores es definir tu visión económica. No en términos de cifras, sino en emociones y experiencias. Pregúntate, ¿cómo quiero sentirme respecto al dinero dentro de 5 años? ¿Qué quiero que mi vida refleje? ¿Qué tipo de decisiones quiero estar tomando? Al visualizarlo, empezás a alinear tu presente con ese futuro posible. El cerebro humano está diseñado para seguir imágenes claras. Si no le mostras una dirección, repetirá el pasado. Pero cuando tenés una visión clara y un propósito definido, cada paso, por pequeño que sea, empieza a tener poder. Ya no actúas desde el miedo, sino desde la intención. Y esa intención es la semilla de la abundancia. No importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde decidís ir. Muchos de los grandes emprendedores del mundo empezaron desde cero. Lo que los diferenció no fue la suerte, sino la determinación de reescribir su historia financiera. Tomaron decisiones distintas, se rodearon de personas que los impulsaban, aprendieron de cada caída y nunca dejaron de crecer. Tu historia puede ser igual. Cada deuda puede transformarse en aprendizaje. Cada error en una lección. Cada obstáculo en una oportunidad para demostrarte que podés más. Pero para lograrlo,
Necesitas dejar de definirte por tus errores y empezar a definirte por tu capacidad de cambiar. El dinero no es el final del camino, es la consecuencia de un proceso interior. Cuando desarrollas autodisciplina, inteligencia emocional y mentalidad de abundancia, el dinero llega como un reflejo de ese crecimiento. Por eso, no te enfoques en cuánto tenés, sino en quién te estás convirtiendo mientras lo conseguís. Al final, la verdadera libertad financiera no se trata solo de tener dinero, sino de tener paz con él. De saber que cada peso que entra o sale está alineado con tus valores, tus metas y tu propósito. De sentir que estás creando, no reaccionando. De vivir desde la abundancia, no desde el miedo. Reescribir tu historia financiera es más que un cambio de hábitos. Es un renacimiento personal. Es el momento en que decidís dejar de sobrevivir y empezar a construir. Es cuando comprendes que la verdadera riqueza no se mide en lo que tenés, sino en lo que sos capaz de crear y sostener con consciencia. Cada paso que das en esa dirección es una victoria silenciosa contra la versión de vos mismo que vivía en el miedo y la escasez. Hay algo poderoso en mirar hacia atrás y darte cuenta de que sobreviviste a todo lo que una vez pensaste que no podrías. Que cada deuda, cada pérdida, cada error, fue una lección que hoy te da la claridad necesaria para no repetir los mismos patrones. No fuiste débil, fuiste humano. Y lo que antes te detenía, ahora puede ser el impulso que te lleve más lejos. El dinero siempre amplifica lo que llevas dentro. Si tenés caos interno, multiplicará ese caos. Pero si cultivas orden, propósito y disciplina, se convertirá en un reflejo de tu crecimiento. No necesitas que el mundo cambie para prosperar. Necesitas cambiar la manera en que interpretas el mundo. Porque cuando tu percepción cambia, tu realidad también lo hace. El mayor obstáculo para la mayoría no es la falta de oportunidades, sino la falta de fe en su propio poder para reinventarse. Muchas personas viven repitiendo frases como "yo no nací para eso", "es muy tarde", "ya no puedo cambiar". Pero esas frases no son verdades, son hábitos mentales. Y como todo hábito, se pueden reemplazar. Solo necesitas comenzar a hablarte distinto, a tratarte distinto, a actuar distinto. El cambio comienza cuando dejas de culparte por lo que no sabías y empezás a hacerte responsable de lo que sabes hoy. No podés volver atrás, pero sí podés elegir qué tipo de historia vas a escribir desde este punto en adelante. Y si decidís escribirla con intención, con aprendizaje y con propósito, vas a descubrir algo sorprendente. El dinero empieza a seguirte en lugar de tener que perseguirlo. La abundancia no llega de golpe, llega en forma de decisiones alineadas. Llega cada vez que elegís aprender en lugar de quejarte, que agradeces en lugar de comparar, que ahorrás en lugar de gastar sin sentido, que invertís en vos mismo en lugar de buscar resultados rápidos. Cada pequeño acto coherente con tu nueva visión es una semilla de prosperidad futura. Tu mente tiene el poder de crear una nueva realidad económica, pero necesita coherencia entre pensamiento, emoción y acción. No basta con desear una vida mejor, hay que pensar como alguien que ya la está construyendo. Hay que sentir gratitud por lo que ya se tiene y actuar desde la convicción de que cada paso suma. Porque todo lo que se repite, se refuerza. Y todo lo que se refuerza, se convierte en tu nueva normalidad. La historia financiera que querés vivir no está escrita todavía. Cada día es una página en blanco, y vos sos el autor. Podés elegir seguir escribiendo desde la escasez o comenzar a escribir desde la abundancia. Podés seguir esperando que las circunstancias cambien, o convertirte en la causa de tu propio cambio. La diferencia está en una sola decisión: tomar el control de tu narrativa. No se trata de buscar riqueza por orgullo, sino de construirla por libertad. Libertad para elegir, para crear, para ayudar, para vivir sin miedo. El dinero, en su esencia, es energía. Y esa energía fluye hacia donde hay propósito, disciplina y claridad. Cuando entendés eso, empezás a vivir desde otro nivel de conciencia. Uno donde ya no competís con nadie, sino que te superás a vos mismo. Y tal vez ese sea el mensaje más importante de todos. No estás compitiendo con el mundo, estás evolucionando dentro de él. Tu progreso no necesita aplausos, solo coherencia. Tu éxito no se mide en cuanto tenés, sino en cuanto creciste desde tu versión anterior. Y ese crecimiento interior es el verdadero patrimonio que nadie puede quitarte. Así que hoy, si algo dentro de vos siente que es momento de empezar de nuevo, escúchalo. No esperes el momento perfecto, créalo. No busques certezas,
genera movimiento. Porque el cambio no ocurre cuando todo está a tu favor, ocurre cuando decidís avanzar a pesar del miedo. Y ese primer paso puede ser el inicio de una vida completamente distinta. Reescribir tu historia financiera no es una promesa vacía, es una decisión real. Una que se toma en silencio, cuando elegís aprender, cuando decidís dejar de repetir, cuando te comprometés a crecer. A partir de ese momento, cada día se convierte en una oportunidad de demostrarte que sí podés. Que no importa lo que te dijeron, lo que perdiste o lo que temes. Podés construir abundancia con tus propias manos, y podés hacerlo desde hoy. Porque la historia que estás escribiendo no se trata solo de dinero, se trata de evolución. De pasar de la supervivencia a la creación, del miedo a la confianza, del pasado al futuro. Y si llegaste hasta acá, significa que ya estás listo para empezar a escribir el capítulo más importante de tu vida, el de tu libertad financiera. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este mensaje te resonó, recordá que el cambio empieza con un solo pensamiento distinto, y que cada pensamiento nuevo tiene el poder de transformar tu destino. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos aprendiendo a pensar, actuar y crecer como verdaderos constructores de libertad.